Hemos estado en la vida de Job, Well, church, we have been studying the life of Job, un hombre que vivió en la tierra a man dale, that lived on earth y atravesó una prueba muy severa. and that went through a very severe test. Un relato que sin duda se nos da para saber una historia muy profunda. A story that was given to us to know a very profound story. No simplemente una historia de la antigüedad, And not just a story of all times, sino una historia para que conozcamos la revelación de Dios en medio de todas las circunstancias. but a story for us to get to know the revelation of God in every circumstance ¿Cómo son sus operaciones? and how his operations work. Este libro es muy rico en todo aspecto. This book is very rich in all Hay aspects. mucho que aprender del libro de Job. There's a lot to learn from the book of Job. Y hoy estamos llegando al capítulo 3, And now we're getting to chapter 3, donde Job comienza a reaccionar contra sí mismo, where Job starts to react against himself, tal cual como muchos de nosotros hacemos. just like many of us do. En ese momento él está rodeado por 3 amigos, At that time, he is surrounded by 3 friends que si entendemos el relato, han sido llevados por parte de Satanás. that, if we understand the story, they have gotten there because of Satan. Y hace 8 días veíamos acerca de esto, ¿verdad? And a week ago, we saw about this, right? Aprender a escoger los amigos, To learn how to choose your friends, pero también aprender a ser un buen amigo. but also how to learn how to be a good friend. Y habían llegado supuestamente para consolar a Job. And they had gotten there to apparently console Job. Pero esa visita se tornó en una prueba mucho más fuerte para Job. But that visit turned into even more stronger trial for Job. Introduzcámonos en Job el capítulo 3 y prestemos atención a lo que él expresa. So let's introduce ourselves to chapter 3 in Job and start to see what he expresses. Vamos del verso 1 al 10, dice: Let's go from verse 1 to 10. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombras de muerte. Repose sobre el nublado que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurénzanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí de mis ojos la miseria. Mire, todo lo que Job está expresando Look, everything that Job is expressing y todo lo que está escrito en el libro de Job, and everything that is written in the book of Job, la mayor parte está hecha en poesía. the biggest part is done in poetry. Para nosotros entender esta poesía es un poco complejo For us to understand this poetry is a little bit complex por la traducción a los idiomas. because of the translation from language to language. Pero el lenguaje que utiliza Job es un lenguaje muy rico. But the language that Job uses is a very rich language. Y vamos a entender el por qué. And we're going to understand as to why. Job comienza abriendo la boca en diálogo con sus 3 amigos. Job starts by opening his mouth in a dialogue with his 3 friends. Recordemos que ellos se sentaron a su alrededor por 7 días totalmente en silencio. Let's remember that they sat around Job for 7 days totally in silence. Y Job comienza a romper ese silencio. And Job starts to break that silence. Y en este diálogo encontramos una parte muy importante de todo el libro. And in this dialogue, we find a very important part in this entire book. Job comienza con un amargo lamento hacia él mismo. Job starts with a bitter lament towards himself. Recordemos que ya ha pasado bastante tiempo de que Job sufría esta dolorosa enfermedad. Let's remember that it had been a while since Job was suffering this painful sickness. Y al parecer, en sus ojos,
Dios no decía absolutamente nada. And it seemed to him that God wasn't saying anything. Tengamos presente que Job ignora por completo lo que nosotros se nos ha dado a entender. Let's keep in mind that Job ignores completely what we have been given to understand. En los dos primeros capítulos nosotros entendemos por qué el sufrimiento de Job. In the first 2 chapters, we understand why Job's suffering. Pero Job hasta allí no conoce nada de lo que está pasando. But Job, until now, he doesn't know anything of what's going on. Así que Job aquí desconcertado, azotado y atormentado por su estado, So here we have Job embarrassed, hurt, and tormented by his state. golpeado física y emocionalmente, comienza un grito con ansias, con deseos de morir. Beaten physically and emotionally, he starts a crying out of with eagerness to die. ¿Alguien alguna vez se ha sentido así? Has anybody felt that way before? Como deseando desaparecer por completo Like wanting to just completely disappear y como ser trasladado al cielo, ser llevado al cielo. and that you are taken to heaven. Quisiera que Dios ya me llevara al cielo, no quiero estar aquí. I would want God to just take me to heaven. I don't want to be here. Donde lo amargo y lo incomprensible de una circunstancia parece que nos abraza de tal forma Where the bitterness and the incomprehensible of a circumstance, it seems as if it covers us que no podemos ver más. in a way that you can't move anymore. Gracias a Dios por Jesús, Thank God for Jesus. porque es allí donde sus palabras se vuelven exquisitas para nosotros. Because it is there where his words become exquisite for us. Gracias a Jesús, esos momentos pueden transformarse en valles hermosos para nosotros. Thanks to Jesus, and Esos valles se pueden convertir en algo hermoso para those nosotros. valleys can become something beautiful for us. Sin la ayuda del Señor, Without the help of the Lord, el único camino aparente que el hombre tiene es la muerte. the only apparent path that humans have is death. Es allí justo donde llegan muchos sin Dios. And it is a lot of people get to that point without God Porque esta tierra produce espinos y cardos. because this earth produces thorns and Espinos, sequedad. dryness, Y siempre afecta a los hombres que viven en esta tierra. and it always affects the men that live on earth. Pero la palabra del Señor But the word of God, viene como ese bálsamo para aquel que alcanza esa palabra. it comes as a balm for those to reach the word. Pero sin Jesús, But without Jesus, la vida en sí es muy dolorosa y difícil. life by itself is very painful and difficult. La gente se da cuenta cuán dolorosa es la vida cuando enfrenta una circunstancia que lo derrota. People realize how painful life is when they go through a circumstance that destroys them. Nosotros tenemos la esperanza de Cristo, We have our hope in Christ. pero quiero que visualicemos que Job no tenía esa clase de esperanza todavía. But I want us to visualize that Job didn't have that hope yet. Es aquí, justo en ese mismo callejón, que Job se encuentra, It is here in that same alley that Job finds himself in, clamando por morir, crying out to die, deseando no haber nacido con todas sus fuerzas, desiring to not have been born with all his strength, maldiciendo ese día. cursing that day. Job, en su desesperación, él plantea 3 preguntas realmente conmovedoras si lo leemos. Job, in his desperation, he plans 3 very moving questions. Él se pregunta 3 cosas referente a su vida He asks himself 3 things according to his life, y son bellas. and they're beautiful. Y creo que cada uno de nosotros necesitamos entenderlas. And I think every one of us needs to understand them. Lo primero que él dice desde el verso 1 al 10, The first thing that he says from verse 1 to 10, si usted lo lee fuera de toda la prosa, if you read it outside of the entire poesía, poetry, él se está preguntando, ¿por qué nací? he is asking himself, why was I born? ¿Por qué nací? Why was I born? Y lo dice, lo amplía en todo el concepto de la poesía. And he expands it in the entire concept of this poetry. Esto es lo que lo hace
más rico e interesante el libro. This is what makes this book richer and more interesting, Porque no revela simplemente su condición, because it doesn't just reveal his condition, sino que involucra la expresión de todos sus sentimientos. but he involves the entire expression of all of his feelings. Eso es lo que hace la poesía. That is what poetry does, Expresar lo que las palabras no pueden expresar. to express what words cannot express. Y creo que esa es la razón principal de por qué Job está mayormente escrito en poesía. And that is, I think, the main reason of why Job is, in the most part, written in poetry. Porque busca que nosotros los hombres podamos empatizar con esos sentimientos. Because it wants us men to empathize Con with esos what is sentimientos. with those feelings. La poesía desnuda toda la condición del corazón Poetry lays bare the entire condition of the heart, y expresa de manera profunda lo que siente. and it expresses in a profound way what it's feeling. Así que Job dice que en esta parte él expresa que él desea que su cumpleaños sea olvidado. So in this part, Job expresses that his birthday would be forgotten. Y mientras está hablando recuerda el día en que nació And while he was talking, he remembers the day that he was born, y como dice, ya no se puede cambiar, ya nací. and he says, "If I can't change it anymore, I was born already." Dice que quisiera que fuera ignorado el día de mi cumpleaños. He said that he wanted for that day to be ignored, Que sea un día de oscuridad. for it to be a day of darkness, Que nadie se alegre de ese día. that nobody gets happy in that day. Para Job su vida se ha vuelto tan miserable For Job, his life has become so miserable que desea morir. that he wants to die. Todo lo bueno que había vivido parece que perdió valor All of the good that he had lived, it seems like it lost its value por la gran angustia que él estaba soportando. because of the great anguish that he was bearing. Y creo que esto se nos da para que podamos comprender que otros han pasado por pruebas mucho peores que las nuestras. And I think that this has been given to us to comprehend that many go through even worse tests. Mire, yo creo que no hay nada más difícil que soportar problemas inexplicables. I think that there's nothing more difficult than to face problems that are unexplainable. En muchas de las consejerías que tengo, In many of the counselings that I give, es la misma pregunta. is the same question, Pero no entiendo por qué. but I don't understand why. Con un espíritu abatido, With a dejected spirit, con un espíritu cansado, with a tired spirit, en muchas ocasiones queriendo soltar todo. and in many occasions just wanting to let go of everything. No entiendo por qué estoy en esto. I don't understand why I'm at this point. Creo que si pudiéramos encontrar la razón de nuestras luchas, And I think that if we could find the reason for our battles que en ocasiones enfrentamos, that in occasions we face, sería más fácil soportar esas luchas con facilidad. it would be a lot easier to bear those battles. I already said it would be a lot easier to face those battles Porque sabemos cuál es el fin. because we know what the end is. Sabemos qué va a pasar al We final. would know what would happen in the end. Sabemos qué desencadenó ese problema. We would know what unchained that problem. En cierta medida estamos en el control. In a certain measure, we are in control. Pero cuando no tenemos el control se vuelve totalmente insoportable. But when we don't have the control, it becomes something completely unbearable. Cuando los problemas parecen inútiles, When problems just seem useless, se convierte en una terrible tensión para nuestra alma. they become in a terrible tension for our soul. Esto es lo que está viviendo Job. This is what Job is living. Y se pregunta, ¿para qué nací? And he asks himself, why was I born? La segunda pregunta que se hace Job The second question that Job asks la himself, vemos en el verso 11 y 12. we see it in verse 11 and 12. Él expresa diciendo, ¿por qué no morí al nacer? He expresses himself by saying, why didn't I die at birth? Lo dice en poesía. He says it in poetry. ¿Por qué no nací al morir? ¿Por qué no morí al nacer? Why didn't I die at birth? Mira lo que él dice. ¿Por qué no morí yo en la matriz y expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Él reflexiona, Job. He reflects. Mi vida ha sido
completamente inútil. And he says, my life has been completely useless. Mejor hubiera sido morir al nacer. It would have been better for me to die at birth. Y de inmediato nos da su visión de lo que es la muerte para él, And then he immediately gives us what's his vision about death, la cual, por así decirlo, es bastante primitiva. which, to say it this way, is very primitive. Es una visión completamente natural. It is a complete natural vision. Es la misma visión que tienen muchas personas It is the same vision that many people have porque desconocen la verdad de la Biblia. because they don't know what the truth of the Bible is. Recordemos que Job no tenía lo que nosotros tenemos hoy. Let's remember that Job did not have what we have now. Nosotros tenemos una comprensión de lo que es la vida después de la muerte porque tenemos la palabra de Dios. Amen, hallelujah. Nosotros tenemos una comprensión de la vida y la muerte We have a comprehension of life and death porque tenemos la palabra de Dios. because we have the Word of God. Pero Job no lo tenía. But Job didn't have it. Y encima de eso no sabía lo que estaba pasando. And on top of that, he didn't know what was going on. Es lo mismo que pasa en el mundo. It's the same thing that happens in the world. La falta de visión no permite que entendamos. The lack of vision doesn't allow us to understand. Recordemos, leamos el verso 13 al 19. Let's read verse 13 to 19. Dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los que agotan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz, como quien dice, están tranquilos. Me molestaba esa voz, ya no la voy a escuchar más. Allí está el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. Mire, Job ve la muerte como un tiempo de descanso, Job sees death as a time of rest, tal cual como mucha gente lo ve. just like many people do it as well. Quiero morir para descansar de esta vida. I want to die so I can rest from this life. Es una visión primitiva. It is a primitive vision. Job lo ve como un periodo de soledad y tranquilidad, Job sees it as a time of de tranquilidad tranquility y de soledad. and loneliness. Tras todos los golpes que él había estado recibiendo, After all of the blows that he had been receiving, asimismo muchos ven la muerte. just a lot of other people also see death this way. Job necesita aclaración de esto. Job needs clarification of this. Escúcheme, y esta es una de las razones por las cuales Dios permite que Job sufra, And listen, this is one of the reasons why God allows Job to suffer, porque él necesita aclaración de lo que cree ver. because he needs clarification of what he believes to see. Escúcheme esto, Listen to this. muchos valles que vivimos Many valleys that we live es porque Dios necesita aclarar nuestra visión. is because God needs to clarify our vision. El Señor no hace el mal. The Lord doesn't do evil. En ningún momento el Señor hizo el mal de Job. God didn't do evil at any moment in Job. El Señor permitió, God allowed it, pero había un propósito mayor: but there was a greater purpose, abrir los ojos de Job, to open Job's eyes que él pudiera ver. so that he could see. Y ese es el fin de muchas de las tribulaciones que nosotros atravesamos, And that is the goal of many of the tribulations that we go through, que podamos ver y comprender la realidad de la palabra en nosotros. that we can see and comprehend the reality of the word in us. Job necesita aclarar su visión Job needs to clarify his vision, y Dios tiene eso en claro. and God has that clear. Y esa es una de las razones por las que lo pone a prueba, And that is one of the reasons why he puts him to test, donde los golpes llegan a su vida. where the blows come to his life. Y al finalizar la visión de Job sobre la muerte, vamos a ver que es muy diferente. And in the end, Job's vision of death is going to be completely different. Versos 20 y 26. Verses 20 to 26. ¿Por qué se da luz al trabajo y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro?
¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Aquí encontramos la tercera pregunta que se hace Job. Here we have the third question that Job asks himself. ¿Por qué no morir ahora? Why not die now? La primera pregunta, ¿por qué nací? The first question, why was I born? Pero ya que nací, But since I was born, ¿por qué no morí al salir del vientre? why not die at birth? Y si eso no sucedió cuando salí del vientre, And if that didn't happen when I came out of the womb, ¿por qué no morir ahora? why not die now? El argumento de Job claramente es este. Job's argument is clearly this. ¿Cuál es el propósito de mi vida? What is the purpose of my life? ¿De qué sirve una vida llena de miseria, What is the use of a life filled with misery, en la cual no puedes hacer nada más que sufrir y angustiarte? for which I can't do anything else but suffer and be in anguish? Sería mejor terminar ahora y parar de sufrir. It would be better to just end it here and stop suffering. Mundialmente hay un ministerio que se denomina así. Worldly, there's a ministry that names themselves this way. Así se llama, ministerio Pare de Sufrir. It's called a ministry Stop Suffering. Y lo siguen como 5 personitas nomás, ¿verdad? And it's followed by just like 5 people, Exacto. millions of people. Ahora, no pienso que Job no esté buscando quitarse su vida. And now, I don't think that Job is seeking to take his own life. No está buscando cómo suicidarse. I don't think he's seeking a way to commit suicide. Él está hablando con sus amigos, He's speaking with his friends, pero en esa conversación le está pidiendo más bien a Dios, llévame de aquí. but in that conversation, he is asking God instead, take me from here. ¿Por qué? Why? Porque en su visión dice algo así: Because in his vision, he says something like this. la vida no tiene ningún propósito si no se disfruta. Life has no purpose if you can't enjoy it. Ese es un argumento muy común entre todos los hombres. That is a very common argument among men, Y una de las razones principales por la que este libro nos fue dado. and one of the principal reasons why this book was given to us. Para que aprendamos que la vida tiene significado aún en medio de lo que parece inútil. For us to learn that the Bible, there's still meaning even though things seem useless. Nuestra vida se trata de un plan mayor. Our life is about a greater plan. No se trata de nuestras circunstancias. It is not about our circumstances. Hasta que no nos veamos a través del filtro de la palabra, Until we see ourselves through the filter of the Word, seguiremos angustiados como se angustian las naciones. we will keep being in anguish just like the nations are. Seguiremos reaccionando con la antigua naturaleza. We will keep reacting with our old nature. Pero cuando yo me pongo las gafas del Espíritu, But when I put on my spiritual glasses, los jóvenes, los niños, los ancianos, las mujeres, todos, the youth, the children, the elderly, everybody, y empiezo a ver mi vida a través de la verdad de la palabra, and I start to see my life through the truth of the Word, todo comienza a tener propósito en nuestra vida. everything starts to have a purpose in our lives. Entendemos que nada se escapa de la soberanía de nuestro Dios. We understand that nothing escapes God's sovereignty. Diga allí donde está, la vida vale la pena. Say life is worth it. Aún en medio de toda circunstancia difícil. Even in the midst of any difficult circumstance. Diga, la vida vale la pena. Say life is worth it. Es necesario recordarlo, It's necessary to remember it. porque los abatimientos nos hacen perder el enfoque de lo que Dios quiere con nosotros. Because our dejection makes us lose focus of what God wants to do with us. Todo esto se nos deja para que veamos el punto de desesperación que sufre Job. All of this is left for us so we can see the point of desperation. Pero of Job. quiero que puntualicemos en un versículo que para mí es clave
en todo lo que él está diciendo. But I want to point something out in a key verse. Perdón. Que es clave para todo lo que él está diciendo. Perdón. That is a key for everything that he is saying here. El verso 23. And that is verse 23. Leámoslo. Let's read it. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios no ha encerrado? Leámoslo juntos. Let's read it together. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Mire, Look, el problema de Job no radica en que él hubiera perdido fe en Dios. Job's problem does not lie in that he had lost faith in God. La fe de Job está activa. Job's faith is active. Recordemos que hasta aquí él no ha maldecido a Dios. Let's remember that until this point he had not cursed God. Él se está viniendo en contra de sí mismo. He is going against himself. Pero más bien la angustia de Job radica But Job's anguish lies en algo bello y armonioso. in something beautiful and harmonious Si lo vemos con la forma en que está escrito. if we see it in the way that this was written. Mire, él lo que tiene es temor de que Dios haya perdido la visión de él sobre su vida. It is that he held a fear that God had lost his vision that he had of him. Todo radica en que él piensa que Dios ya no cree en él. Everything lies in that he thinks that God doesn't believe in him anymore. Mire lo que él se pregunta. Look at what he asks himself. ¿Para qué se da la vida si no puede ver el camino? Why is life giving to a man whose way is hidden? ¿Para qué tener esta vida Why have this life si no puedo ver lo que Dios hace? if I cannot see what God is doing? Y dice, al cual Dios me tiene encerrado. And then he says, to which God has me hedged to, Me tiene sumergido en este punto. that he has me submerged in this point. Job no pierde el enfoque de la soberanía de Dios, Job doesn't lose the focus of God's sovereignty. pero el temor de Job radica en que Dios ya no lo mire de la misma forma. But Job's El temor de Job But Job's radica fear lies en que Dios ya no lo mire de la misma forma. in that God doesn't see him in the same way. Y aún así dice, es Él el que me tiene encerrado. And even so, he says, he is the one that has me locked up. Él me tiene atrapado aquí. He has me trapped here. Miremos la preocupación de Job. Let's look at Job's worry. ¿Dónde radica y dónde explota toda su preocupación? Where does all of his worry lie? Él no está triste por su riqueza, He's not sad because of his riches, aunque perdió toda su riqueza. even though he lost everything. Él no está abatido por su familia, He's not dejected for his family, aunque perdió toda su familia, even though he lost all his family, lo que le causó un dolor muy profundo. which caused a very deep pain. Él ni siquiera se está quejando por su salud. He is not even complaining about his health. La salud le pesa, His health feels heavy, pero él se queja por su vida con Dios. but he complains about his life with God. Y esto es maravilloso. And this is marvelous. Lo único que le estaba preocupando a Job era, ¿Dios se olvidó de mí? The only thing that was worrying Job was, did God forget about me? Mire, el centro del conflicto profundo en el que Job se encuentra Look, the center of conflict that's in which Job finds himself in, es por causa de lo que se llama abatimiento espiritual. it is because of what we call a spiritual dejection. Él realmente se está lamentando es por la pérdida de su paz para con Dios. He's in reality lamenting because of the loss of his peace with God. Él ha llegado a un punto donde parece que esa paz se extinguió. He has gotten to the point where it seems like that peace extinguished. Y él entiende que esa paz solo proviene de Dios. And he understands that peace only comes from God. Pudo estar firme en
todas las pérdidas. He could have been firm in all losses. No se quejó en ninguna de las pérdidas. He didn't complain in any of his losses. Aun cuando llegaron sus amigos, él ya estaba lleno, vuelto un monstruo. Even when his friends got there, he was already turned into a monster. Ni allí se ha quejado. He didn't even complain then. Pero el punto del abatimiento donde él se encuentra, But the point of his dejection where he finds himself in, lo llega a pensar, Dios se olvidó de mí. it makes him think God forgot about me. Su abatimiento le señala que su comunión con el Señor tiene una clase de fractura. His dejection signals that his communion with the Creator has a fracture. Él está viviendo en un periodo que no se siente en amistad con Dios. He's living in a period where he doesn't feel that friendship with God. Dios parece que no aprueba mi condición. It seems as if God doesn't approve of his condition. Nosotros tenemos una perspectiva muy diferente por la obra de Cristo, We have a completely different perspective because of the work of Christ. pero necesitamos entender lo que Job está mostrando aquí But we need to understand what Job is showing here, y lo que Dios está revelando de la condición de Job. and what God is revealing about Job's condition. Se nos demuestra devoción. We are being shown devotion. Diga devoción, Say devotion, que es muy diferente a la costumbre de una religión. which is very different to the customs of a religion. Y es ese carácter a lo que la obra de Dios en nosotros apunta. And it's that character that God aims to. Ya, tiene razón. Dios trabaja en cada uno de nosotros God works in every single one of us, y su propósito es formar carácter en nuestras vidas. and his purpose is to form character in our lives. Toda circunstancia. All circumstances. El carácter del hombre tiene que ver con la devoción. A man's character has to do with devotion. La Biblia demuestra el carácter como una virtud de devoción. The Bible shows character as a virtue of devotion. Efesios 4:13 lo dice. Ephesians 4:13 says it. Recordemos lo que dice. Let's remember what it says. Que todos lleguemos a la unidad de la fe. Until we all reach unity in faith. ¿Qué es fe? What is faith? Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, And in the knowledge of the Son of God, a un varón perfecto, a perfect man, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Mire, Dios estaba llevando en vida a Job Look, God was taking Job alive a su crecimiento y a su maduración de la fe. to the growth and maturity of his faith. Cristo no había sido revelado en el tiempo de Job, Christ had not been revealed in Job's time. pero en la prueba que estaba viviendo se le estaba mostrando esa misma medida que a todos se nos exigen. But in the test that he was living, he was being shown that measure of life Que a todos los hombres se nos ha dado. that every man has been given. Mire, esa misma medida que se nos dio en Cristo, Look, that same measure that we were given in Christ, todos los hombres de la Biblia han tenido que llegar a ella. all men in the Bible had to get to it. A todo hombre y mujer All men and women, se les ha dado esa misma medida. they've been given that same measure. A nosotros se nos reveló en Cristo, To us, it was revealed in Christ. pero al pueblo se le exigió esa medida a través de los tratos y la confrontación. But the people were demanded that measure through trials and confrontations. Devoción. Devotion. Hay una medida para usted y para mí. There is a measure for you and I. Y esa es donde Dios está interesado en trabajar en nosotros. And that is the one that God is interested in working in us. Él está interesado que usted y yo alcancemos esa medida. He is interested that you and I reach that measure. Si usted y yo partiéramos de esta tierra sin esa medida, If you and I leave this earth without that measure, en la parte que nos corresponde, in the part that corresponds to us, fácilmente podríamos pensar que vamos a cometer los mismos errores en la eternidad. we could easily assume that we're going to commit the same errors in eternity.
Si en el tiempo en que estamos aquí no buscamos que nuestros ojos sean abiertos a la realidad, If in the time that we are here, we don't seek for eyes to be open to reality, estaríamos negando que hay una esperanza eterna a la cual necesitamos prepararnos. we will be denying that there is an eternal hope that we need to prepare for. Job no entendía nada de esto. Job didn't understand anything about this. Poco a poco lo va a empezar a comprender. Little by little, he starts to understand it. Sus ojos se van a empezar a abrir. His eyes are going to start to open. Este era el trazo que Dios tenía con Job. This is the trace that God had with Job, Que sus ojos pudieran ver. for his eyes to be able to see. Y es exactamente lo que él termina diciendo. And it is exactly what he ends saying. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. I had only heard of you, now my eyes can see you. Y no fue porque fue más próspero, And it wasn't because he was more prosperous, porque lo dijo antes de que él fuera nuevamente restaurado. because he said it before he was newly restored. Lo dijo cuando fue confrontado. He said it when he was confronted. Pregúntale a la persona que tiene al lado. Ask the person next to you, ¿Por qué le huye a las confrontaciones que Dios tiene con usted? why do you flee God's confrontation? Si nos está preparando para una gloria mayor, If he's preparing us for a greater glory, ¿por qué no nos gusta ser confrontados? why don't we like being confronted? Dígale a la persona que está al lado. Tell the person next to you. Si eres hijo de Dios, hay una medida para ti. If you're a child of God, there's a measure for you, Y Dios está trabajando esa medida. and God is working that measure. Y no nos gusta. We don't like it. ¿A quién le gusta? Who likes it? A ninguno nos gusta. Nobody likes it. Léase Job a ver si a Job le gustaba en el momento que estaba siendo tratado. Read Job to see if he liked it while he was being tested. No le gustó. He didn't like it. Se sintió sin paz. He felt he had no peace. Se sentía apartado de Dios. He felt separated from God. ¿Dónde estaba Dios? Where was God? Si amaba a Job, If he loved Job, ¿por qué guardaba silencio? why was he so silent? ¿Por qué estaba quieto Dios? Why was he so still? ¿Por qué lo permite que el enemigo haga lo que estaba haciendo? Why did he allow the enemy to do what he was doing? Porque Él siempre tiene un plan mayor. Because he always has a greater plan. Él siempre tiene un plan mayor. He always has a greater plan. El no entenderlo When we don't understand it, nos hace navegar en las aguas que navega todo el mundo. it makes us navigate in the waters that the whole world does as well. Diga, hay una medida de Dios para mí. Say it. There's a measure from God for me. Dios está trabajando en esa medida. God is working in that measure. ¿Y sabe cómo está trabajando? And you know how he's working? A través de todos los valles que usted atraviesa de la mano con el Señor. Through every valley that you go through holding God's hand. Tenga en cuenta, si Dios lo llamó por hijo, Él lo va a enseñar. Keep in mind that if God called you as his child, he is going to instruct you. Ninguno de nosotros hemos sido llamados hijos de Dios por bonitos. None of us were called children of God because we were pretty. Todos fuimos llamados por la obra de Cristo. We were called by the work of Christ. Y su ejemplo tenemos que escuchar. And we have to listen to his example. Ahora, Dios está interesado que caminemos en ese camino. Now, God is interested for us to walk in that path. Y ese es el camino que hemos estado viendo desde el primer capítulo. And that's the path, the same path that we've been seeing since the first chapter. Es el camino de la piedad. And that is the path of piety. Diga piedad. Say piety. Mire, la piedad no hace que esta vida sea más cómoda. Look, piety doesn't make this life to be more comfortable. Nunca. Never. De eso no se trata la piedad. That is not what piety is about. Tengamos en cuenta de que Job fue muy próspero antes y después. Let's keep in mind that Job was very prosperous before and after. Pero en todo su valle fue un hombre piadoso. But in his entire valley, he was a pious man. Así que la piedad no hace que usted y yo estemos más felices. So piety doesn't make you and I to be more happy. La piedad tampoco hace que usted tenga más dinero Piety also doesn't make you have a lot of money, o que usted tenga menos problemas or that you have less problems, o que tenga más placeres. or that you have more pleasures. Tampoco hace que todo sea más fácil para usted. Nor does it make everything easier for you. Oh, es que yo soy piadoso con Dios y todo me va a ir bien. Oh, it's because I'm very pious with God, so everything's going to go well. ¿Sabe por qué no? You know why not? Sencillamente porque la piedad te quita del centro Simply because piety takes you away from the center y pone a Dios
en su lugar. and puts God in his place. No tienes nada que argumentar. You have nothing to argue about. Él está sentado en el trono. He is sitting on the throne. Él tiene la razón. He is right. Yo puedo esperar. I can wait. Yo puedo confiar. I can trust. Yo sé que mi Redentor vive. I know that my Redeemer lives. Lo que indudablemente siempre hace que nuestra vida sea mucho mejor. What makes our lives to be better, undoubtedly. No por el dinero, Not because of money, no por el placer, not because of pleasure, no por la comodidad ni por la facilidad. not because of comfort or easiness, Por nada. for nothing. Simplemente porque Dios está en su lugar. Simply because God is in his place. Por esa razón, todo será placentero. For that reason, everything will be pleasant Porque todo tiene una razón. because everything will have a reason. Es Dios quien hace que la vida tenga sentido. It is God who makes life make sense. No son tus circunstancias. It is not your Tus circumstances. circunstancias van y vienen. Your circumstances come and go. Todos somos mortales. We're all mortal. Un día nacemos, otro día morimos. One day we die, one day we were born, one day we die. A todos se nos dio el paso por esta tierra. We were all given el paso. Se nos dio el viaje en esta tierra. We were all given that trip on earth. No para que usted disfrute esa vida, porque es que la vida es corta. Not for you to enjoy this life because life is short. Hay que disfrutarla. We have to enjoy it. Claro que sí, Of course. pero ese no es el hecho principal. But that's not the principal fact. El hecho principal es que nuestros ojos conozcan a Dios. The principal fact is for our eyes to know God. ¿Quién está en el centro? Who is in the center? ¿Quién define mis días? Who defines my ¿Quién days? pelea por mí? Who fights for me? ¿Quién me hace caminar? Who makes me walk? ¿Quién establece aún las circunstancias difíciles Who establishes even the difficult para circumstances decirme, hey, esto es lo que quiero trabajar en ti? to tell me, hey, this is what I want to work in you? No, pero es que ese soy yo. No, but this is me. Precisamente Precisely porque eres tú because it is you y no soy yo. and it's not me. Tú vives porque yo te di vida. You live Tú vives porque yo te di vida. You live because I gave you life. Ese es el centro de la palabra. That is the center of the De word. Génesis a Apocalipsis. From Genesis to Y Revelation. todos los hombres nos resistimos a esa verdad. And all men resist to that truth. No queremos, We don't want it. aún con Cristo. Even with Christ. Queremos movernos a nuestra forma de ver. We want to move ourselves in our way of seeing. Queremos analizar nuestras circunstancias como las hemos liderado. We want to analyze our circumstances just like we've led them. Por mucha fuerza que usted y yo pongamos, No matter how much of your strength you put, Dios utilizará esas mismas fuerzas para demostrarte cuán débil eres. God will use that same strength to show you how weak you are. Porque Él te ama y Él tiene un propósito mayor. Because He loves you and He has a greater purpose. Es Dios quien hace que nuestra vida tenga sentido. It is God that makes our lives make sense. Es Dios el que hace que la vida sea gratificante. It is God that makes our lives rewarding. Recuerde, no por lo que Él nos da, Remember, not for what He gives us, sino porque Él es. but because He is. Eso es todo. That's it. Él es. He is. Él es. He is. ¿No lo conoce? You don't know Him? Él es el todo, He is everything, en todo. in everything. Y si Él es el todo en todo, And if He is everything in everything, Él es la única realidad que yo debo vivir. He is the only reality that I need to live. Por eso la palabra dice que fuimos creados para Él. That is why the word says that we were created for Him. Y aquí está la pregunta para que nos conozcamos mejor en esa medida. And here is the question for us to know ourselves in this measure. Y quiero que cada uno de nosotros nos examinemos. And I want every one of you to examine yourselves. ¿Buscamos a Dios simplemente porque es Dios? Do we seek God simply because He is God? ¿O le buscamos porque representa para nosotros un beneficio? Or do we seek Him because He represents a benefit to us? Hermanos, es una realidad. Dios es Dios de beneficio. Church, it's a reality. God is a God of benefits. Pero cuando nos acostumbramos a buscar a Dios por el beneficio, But when we get used to seeking God for the benefit, toda circunstancia nos será difícil atravesar. every circumstance will become difficult for us to go through. Toda circunstancia nos tirará al suelo. Every circumstance will throw us to the ground. Porque
de una u otra forma estaremos alegando ¿por qué? Because in one way or another, we're going to be complaining, why? No quiero esto. I don't want this. Cuando lo único que Dios está haciendo es formar nuestro carácter. When the only thing that God is doing is Que la forming persona your que está al lado. character. Tell the person next to you. Dios está trabajando en ti allí donde estás. God is working in you right there where you are. Dígale, allí donde no te gusta, Right there where you don't like it. aún en ese trabajo que no le gusta, ahí está Dios enseñándole. Even in that job that you don't like, God is there teaching you. El trabajo es una bendición de Dios Our work, our jobs are a blessing of God. y le aseguro, si Dios lo quiere sacar de ese lugar, Él lo sacará de toda forma. And I assure you that if God wants to take you out of there, He will. Mientras usted esté donde esté, busque la voluntad de Dios y sígala. But while you are where you are, seek the will of God and follow it. Algo Dios está haciendo, God is doing something. algo está quebrando en nosotros, He is breaking something in you. algo está transformando, He is transforming something. nos está utilizando para su gloria, He is using us for His glory para avergonzar los aires to put the heirs to shame y para dar testimonio a los hombres. and to give testimony to men. Eso es exactamente lo que pasó con la vida de Job. That is exactly what happened in Job's life. Avergonzó los aires He put the heirs to shame y dio testimonio a los hombres. and he gave testimony to men. Yo sé que mi Redentor vive. I know that my Redeemer lives. Hermano, busca a Dios porque simplemente es Dios Church, do you see God because He is simply God o porque representa para usted un beneficio. or because He represents a benefit to Y le you? invito a que no se asombre con sus respuestas, And I invite you to not get shocked about your answer, ni tampoco a que corra para responderse. nor to rush to answer yourself. Solo quiero recordarle algo. I just want to remind you something. Es allí donde todos somos perfeccionados. It is there where all of us are perfected. Nadie es perfeccionado en medio de la risa y en medio del espectáculo, nunca. Nobody is perfected in the midst of laughter and a show. En esos momentos todos somos plácidos. At that time, we are all placid. Comúnmente nos dormimos y nos olvidamos. We commonly sleep and we forget. Y Dios necesita de esos momentos para abrir nuestros ojos And God needs those moments to open our eyes y enseñarnos quién está al control. and show us who is in control. Es allí donde somos perfeccionados. It is there where we are perfected. Es allí donde a Helio se le dio la medida. It is where Elio was given the measure. Y esa medida, Dios está objetivamente, And in that measure, God is objectively deseosamente, and desirefully, está, ¿cómo se dice? Cuando uno está empecinado. Es que no sé otra palabra para eso. obsessed, Determinado. determined. Está determinado en que se cumpla. He's determined for it to be fulfilled. Porque si lo llamó como hijo Because if he called him as a child y lo llamó a salvación, and called him to salvation, necesita que esa salvación tenga la estatura he needs for that salvation to have that stature del varón perfecto a la cual él lo llamó. of the perfect man for which he called him to. Yo le invito a que se